Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a estar estudiando en esta mañana la palabra de Dios y vamos a seguir con el tema que hemos estado viendo relativo a la adoración. Y esta mañana vamos a estar hablando de cómo es o cómo tiene que ser la adoración de nosotros los cristianos que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para hablar acerca de la adoración, y una es la forma mira qué bonito mis dibujos, todo artista conceptual, ¿no? La forma es bien importante en la adoración. La forma en cómo nosotros adoramos, vital, importante. Pero también hay otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos adorando. Y es el contenido. Miren, le voy a dibujar unas paginitas aquí, simulando el contenido. Entonces, tenemos dos cosas importantes cuando nosotros adoramos: la forma y el contenido. El contenido son todos los elementos de la adoración, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros utilizamos cuando adoramos, ¿verdad? Todas aquellas cosas que ponemos en práctica cuando adoramos. Pueden ser los cantos, ¿verdad? Puede ser la palabra del Señor, puede ser la cena del Señor, la ofrenda. Todo eso es parte del contenido. Y la forma, ¿verdad? Representado por esas figuritas, la forma es cómo nosotros lo hacemos. ¿Cómo es que nosotros la realizamos? ¿Con qué actitud nosotros lo hacemos? Y algo muy importante a tomar en cuenta en esta hora, hermano y hermana, es que ambas facetas o ambos puntos son bien importantes. Aunque nos podríamos centrar completamente en el contenido y hablar del contenido de la adoración, también podríamos por otro punto o por otro lado hablar solamente de la forma, ¿verdad? De la manera en que se hace, de la actitud con la que se tiene que realizar. Sin embargo, en esta mañana vamos a intentar hablar de los dos, ¿verdad? Vamos a intentar cubrir ambos aspectos, porque ambos son importantes, aunque nos vamos a ir decantando un poquito más por la forma, porque los temas están dirigidos en ese aspecto. Para empezar, quiero que abra su Biblia y me acompañe en Levítico capítulo 10. Vamos a leer Levítico en el capítulo 10, en el versículo 1 y 2. Levítico 10, 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿el que dice? Fuego extraño, fuego diferente, es decir, ofrecieron un contenido que Dios no les había pedido. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y el versículo 2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Mire qué tremendo caso, ¿verdad? Bastante impactante.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron por haber ofrecido un fuego extraño, por haber ofrecido un contenido diferente. En realidad lo que ellos hicieron en este caso fue ofrecer un fuego que no era del altar del santuario, ¿verdad? Seguramente ellos se acercaron a una de los incensarios, se acercaron a uno de los altares fuera, ¿verdad? De los que estaban afuera del altar del santuario, y por eso es que ellos fueron castigados de esta manera, ¿verdad? Porque no utilizaron carboncitos de los que estaban en el altar del santuario, sino que de afuera. Nosotros podríamos decir, pero miren, hermanos, si fuego es fuego, ¿verdad? Carbón es carbón, y todo dentro del tabernáculo tiene que ser lo mismo. Pues no, en este caso vemos que no eran lo mismo, ¿no? El fuego, el carboncito, todo lo que se utilizaba en el altar dentro del santuario no era lo mismo al fuego, al carbón que pudiera estar fuera del tabernáculo, fuera del santuario. Entonces, por esa razón que Nadab y Abiú fueron castigados. Ahora bien, centrémonos entonces en el contenido. Lo que ellos ofrecieron no era lo que Dios quería. ¿Cómo nosotros podemos extrapolar o cómo nosotros podemos traer esta enseñanza tan fuerte, tan intensa a nuestros días, y cómo lo podemos aplicar en nuestra iglesia y cómo lo podemos aplicar en el contenido y en la forma de la cual estamos hablando en este momento? Para empezar, hermano y hermana, la adoración es la parte medular de nuestro cristianismo. Es bastante importante cómo nosotros le rendimos honor a Dios, cómo nosotros le rendimos culto a nuestro Dios. Pero para eso tiene bastante que ver la forma. Y en esta hora vamos a estar hablando de la forma. En este momento vamos a hablar de la forma. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿con qué actitud venimos? ¿De qué forma nos presentamos? Bueno, muchos de nosotros dispuestos, ¿no? Dispuestos a escuchar de la palabra de Dios, dispuestos a aprender, dispuestos a fortalecernos, dispuestos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Pero dentro de esa actitud, dentro de esa forma, hay algo muy importante: la humillación. Humillarnos. Y fíjense que esta palabra es bien importante que nosotros sepamos el significado, porque secularmente nosotros estamos acostumbrados a que la humillación se refiera al momento o al caso en el que la dignidad de una persona es menospreciada. Y esto pues es afuera del mundo, y así es como se conoce la humillación, ¿verdad? Cuando a alguien se le hace sentir mal. Sin embargo, la humillación tiene un significado muy importante, y ahorita se lo digo: abatir el orgullo y la altivez de alguien. Eso significa humillarse, eso significa humillarnos delante de Dios, que nosotros vamos a abatir, ¿verdad? Que nosotros vamos a vencer nuestro orgullo y nuestra altivez. Entonces, cada domingo nosotros, en esa actitud de cristianos que tenemos que presentarle a Dios para adorarle, en el contenido, tenemos que venir humillados. Tenemos que venir con humillación, es decir, nuestra altivez, nuestro orgullo, ¿verdad? Todos esos aires de superioridad que nosotros podamos tener, el creernos sabios en nuestra propia opinión, tiene que quedar afuera. Tenemos que abandonar eso y tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a aprender de su voluntad. Y esto es bien importante, hermano y hermana.
presentarnos con un corazón humillado. Nadie aquí, por muchos años que tenga dentro de la iglesia, por muchos años que tenga siendo predicador, va a ser mejor que alguien recién bautizado. No va a ser mejor cristiano ni mejor persona el hecho de que usted tenga 40 años dentro de la iglesia versus una persona que tiene 2 o 3 meses dentro de la iglesia. La actitud tanto del que tiene 40 años dentro de la iglesia, 50 años dentro de la iglesia, tiene que ser la misma actitud como la de alguien recién bautizado. ¿Cuál es la actitud de una persona recién bautizada? La humillación. Alguien recién bautizado se comporta de esta forma y es bien notorio, ¿verdad? Cómo se ha humillado, ¿verdad? Cómo ha dejado su altivez, cómo ha dejado su orgullo, cómo ha dejado su vieja vida en pro de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se nota bastante cuando alguien está recién bautizado, ¿verdad? Se le ve en la actitud, se le ve en la forma de hablar, ¿verdad? Se le ve en la energía. Y eso es algo que cuando hemos crecido en el cristianismo y tenemos bastante tiempo dentro de la iglesia, vamos dejando un poquito. Y ya nos conocemos algunos versículos de memoria, ¿verdad? Ya nos conocemos varios cantos de memoria. Y pues yo soy bien cristiano por eso. Yo ya sé bastante de la iglesia. Mire, yo no predico, hermano, pero yo he escuchado bastante hermanos buenos dentro de la iglesia predicando, ¿verdad? Eso a mí me hace mejor cristiano que los demás. Mire, hermano, yo, a diferencia de los hermanitos que solo se llegan a reunir los domingos, yo me reúno en otras iglesias también. Yo visito otras iglesias. Entonces, esa forma en adoración de exaltarnos a nosotros mismos, de creernos sabios en nuestra propia opinión, es contrario a la actitud humillada o a la actitud de humillación que tendríamos que presentar delante de nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a la iglesia. Entonces, hermano, hermana, algo muy importante en la forma de adorar es hacerlo con humildad. Algo muy importante cuando nosotros vengamos a la iglesia es venir con un corazón humillado, sintiéndonos indignos de estar en este lugar. Todos somos indignos de estar aquí, hermano, hermana. Mira, usted puede tener muchos años dentro de la iglesia, pero tiene que seguir sintiéndose indigno de la gran misericordia que Dios tuvo con usted, de la gran misericordia que Dios tuvo por su vida tan llena de pecado. Y así tenemos que ser todos, hermanos, presentarnos de una forma humillada, presentándonos sabiendo que nosotros no merecemos tantas cosas buenas de Dios y nosotros somos bien desobedientes con Dios. Tanto que predicamos de los israelitas, ¿verdad? Y tanto que criticamos a los israelitas, cómo eran de tremendos de Dios, cómo eran de mal agradecidos con Dios. Hermano y hermana, muchas veces nosotros somos iguales o peores que los israelitas con Dios. Dios nos bendice diariamente, Dios nos bendice constantemente y ahí estamos desobedeciéndole. Ahí estamos faltándole respeto. Ahí estamos adorando sin reverencia, sin humildad. Entonces, hermano, hermana, tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón humilde, con un corazón humillado, sintiéndonos realmente indignos de tanta misericordia para nuestra vida. Eso es bien vital cuando nosotros queremos adorar a nuestro Dios y Señor. Entonces, hermano, hermana, por mucho tiempo que tengamos dentro de la iglesia, nuestra actitud tiene que ser una actitud humilde, una actitud de humillación, una actitud de sentirnos totalmente indignos de estar en este lugar. ¿Cuál fue el problema de Nadab y Abiú? Bueno, para empezar, ellos presentaron ante Dios un mal contenido. Y para seguir, la forma en que lo hicieron también estuvo mal.
Probablemente fue así como que, agarremos de este carboncito, ¿verdad? De todas maneras, lo mismo en el carbón que está dentro del altar del santuario o fuera del altar del santuario, ¿verdad? Agarremos cualquier carbón. Probablemente la actitud fue, Dios no se va a dar cuenta, no le va a molestar, ¿verdad? Si yo estoy trayendo el incensario, ¿verdad? Yo estoy poniendo el carboncito, yo le estoy poniendo el fuego, le estoy poniendo del mejor incienso. Dios no se va a preocupar por eso. Probablemente ellos sabían la diferencia, ¿verdad? Entre el altar del santuario y cualquier otro fuera del santuario, pero dijeron, no va a pasar nada. Fuego es fuego. Entonces vemos una combinación mala de contenido y una combinación mala de forma en esa ocasión, en esa situación de Nadab y Abiú. Y lo mismo puede suceder con nosotros en estos días, hermano, hermana. Podemos estar presentando una adoración con un mal contenido, podemos estar presentando una mala adoración y podemos estar presentando una mala forma de adorar. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo estamos adorando y por qué estamos adorando. Por eso es importante que usted sepa que dentro del contenido está la forma en que cantamos. Y usted tiene que saber por qué cantamos como cantamos. Usted tiene que saber por qué cada primer día de la semana participamos de la Cena del Señor y no cualquier otro día. Usted tiene que saber por qué nosotros adoramos como adoramos. Usted tiene que saber muy bien ese contenido. Nadie que se haya graduado de una profesión y que esté trabajando de ella es ignorante de su profesión. Los policías, los soldados, ellos saben cómo manejar armas de fuego, saben cómo manejar a la gente, saben cómo responder ante situaciones de emergencia social. Los profesores saben de su área y saben cómo educar a los niños con los que están trabajando. Los cocineros saben cómo cocinar, saben qué ingredientes utilizar, saben cómo hacer las cosas. Están entrenados, están capacitados en sus contenidos. Ellos saben el contenido de su trabajo. Y nosotros como cristianos también tenemos que saber. Incluso los futbolistas, ¿verdad? Que nosotros vemos y que lo único que entendemos de ellos es que son buenos para pegar a la pelota, pero tal vez cerebro no tienen. Hasta esas personas se comprometen con el fútbol. Y no crea que solamente lo juegan por jugar, también lo estudian, ¿verdad? Tal vez la mente de ellos, ¿verdad? La entrenan en esto, la ejercitan en esto, ¿verdad? Ellos crean estrategias. No es solo de pegarle a la pelota y tratar de meterla en la portería contraria. De cierta forma el fútbol, parezca chiste o no, pero tiene un poquito de arte, ¿verdad? Un poquito de estrategia. Y pareciera que no. Entonces, un futbolista sabe lo que está haciendo dentro de la cancha. No llega a pegarle a la pelota a lo loco, ¿verdad? Un profesor sabe de lo que está enseñando. Un ingeniero sabe cómo está construyendo, ¿verdad? Un arquitecto sabe cómo está construyendo. Un carpintero sabe cómo está utilizando la madera. Es decir, el contenido ellos lo conocen muy bien, lo ponen en práctica muy bien. Igual tiene que ser con nosotros como cristianos y como cristianas, hermano, hermana. Tenemos que saber por qué estamos dentro de la iglesia. Tenemos que saber por qué adoramos como adoramos. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano y tanta cristiana tibio en la iglesia? Porque el contenido no lo saben bien. No lo saben bien. Mire, yo no lo estoy regañando, hermano, hermana. Solamente le estoy diciendo que así como en el mundo somos aplicados para conocer las cosas de las que vivimos, también dentro de la iglesia tenemos que ser aplicados con el cristianismo, con la adoración. Tenemos que saber por qué lo hacemos. No solamente tenemos que venir humillados, ¿verdad? Sino que también tenemos que saber por qué venimos a adorar. Porque de nada me sirve a mí conocer la Biblia toda de A a la Z, de principio al final, si yo estoy viniendo sintiéndome más que los demás. De nada me sirve saber que yo adoro bien a Dios si me siento superior a mis hermanos y hermanas.
O si los ando criticando y diciendo es que estos no son buenos cristianos, porque no se saben la Biblia como yo me la sé, no adoran como yo adoro. Entonces ellos están mal. De nada le sirve a usted saber muy bien el contenido si su forma de adorar es contraria a lo que Dios espera. Y de nada le sirve a usted venir humillado, de nada le sirve a usted venir sintiéndose indigno si no sabe por qué está adorando. De nada le sirve a usted presentarse ante Dios con humildad si no sabe por qué se está presentando con humildad. Entonces, hermano, hermana, ambas cosas van de la mano. El contenido de nuestra adoración tiene que ser tal y como Dios lo quiere. El contenido de nuestra adoración no tiene que ser fuego extraño como el que ofreció Nadab y Abiú. Nuestra adoración tiene que ser tal y como Dios la pide, tal y como Dios la demanda de nosotros. La forma en que nosotros adoramos es importante, es muy importante. Les repito, tenemos que saber por qué adoramos como adoramos. Tenemos que conocer eso, no tenemos que ignorar esas cosas. Si en nuestro trabajo nosotros conocemos nuestro trabajo y nos hemos esmerado en conocerlo bien, también como cristianos nos tenemos que esmerar en conocer el cristianismo. Como cristianos tenemos que conocer el cristianismo. Eso es muy importante para rendirle a Dios una adoración de calidad. Porque le digo, de nada le va a servir que usted sepa que adora bien si lo está haciendo de una forma mala. Y de nada le sirve a usted presentarse a adorar con un corazón humillado si no sabe por qué está adorando o cómo está adorando. Tenemos que conocer el cristianismo para que nuestra adoración sea correcta y para que la forma en que adoramos también sea correcta. Tenemos que conocer eso. Como cristianos tenemos el compromiso de conocer bien el cristianismo para aplicarlo en nuestra vida. Pero sigamos hablando de la forma. Como le digo, venir a la iglesia con un corazón humillado, sintiéndonos indignos ante la presencia de Dios, es bien importante. Pero venir humillados, sintiéndonos indignos de la misericordia de Dios, no significa que nosotros vamos a venir tristes. Y en este momento me gustaría que me acompañe en un nuevo versículo que está en Job, capítulo, mira qué pequeña la letra, yo no sé si me estoy quedando ciego o si esta letra es muy pequeña. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Vamos a hablar de la humillación, vamos a hablar un poquito más de esto. Así que busque ahí Job, capítulo 42, el versículo 5 y el versículo 6 también. ¿Ya lo tenemos? Todavía hay algunas páginas moviéndose por ahí. Cuando haya menos páginas moviéndose, lo vamos a leer. 42, 5 y 6. Job 42, 5 y 6. El último capítulo de Job. Dice: de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job dice: yo había oído de ti, yo conocía de ti, sabía de ti, pero ahora mis ojos te están viendo, dice Job. Por tanto, me siento la gran cosa, ¿verdad? Porque ahora te estoy viendo. ¿Cómo dice el versículo 6? Por tanto, me aborrezco, ¿verdad? Me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. Es decir, me siento tan indigno de verte que de verdad yo
mejor quisiera ni haberte visto, ¿verdad? Porque no lo merezco, ni siquiera el verte. Imagínense la actitud de Job, ¿verdad? Una humillación total, una humillación completa. Es decir, desechando su altivez, ¿verdad? Desechando su orgullo, abandonando todos esos aires de superioridad, ¿verdad? Él dice: me aborrezco, ¿verdad? Me arrepiento en polvo, me arrepiento en ceniza, porque no soy indigno de verte, Señor. El solo verte no lo merezco, mucho menos voy a merecer cualquier otra cosa de ti, dice Job en este versículo. Y también tenemos uno más en Isaías, capítulo 6. Isaías, vamos a leer en Isaías, en el capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Isaías 6, 5. Más adelante. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire acá a Isaías. Él no dice: yo soy el profeta de Dios, merezco este llamamiento, merezco que Dios se haya fijado en mí. No, viene él y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos, he visto al Rey, al Jehová de los ejércitos. Nuevamente vemos acá en este versículo a un hombre que estaba diciendo: no soy digno de conocer al Señor, no soy digno de estar ante la presencia del Señor, no lo merezco, porque soy un humano lleno de errores, soy un humano que constantemente contradice a Dios y no merezco estar delante de su presencia. Entonces vemos en estos versículos, hermano y hermana, una humillación total, pero no solamente una humillación total, sino que sincera. Ahora bien, que nosotros nos presentemos humillados ante Dios no significa que vamos a venir a la iglesia cabizbajo, ¿verdad? Que vamos a venir caminando así puros públicos comprados y que nos vamos a sentar en la banca y vamos a estar así con la cabecita inclinada y no la vamos a levantar. No, esa no es la actitud tiene que ser en el corazón. Usted no tiene que presentarse triste cuando viene a la iglesia. Tiene que presentarse humillado, pero no triste. Así que acompáñeme en Proverbios, capítulo 15, versículo 13. Y yo lo voy a leer en otra versión. Bueno, lo vamos a leer en las dos versiones. Proverbios capítulo 13, Proverbios 15, versículo 13. 15, 13. Dice en la Reina Valera 1960: el corazón alegre, dice, hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón, el espíritu ¿qué? Se abate. Ahora mire, esta versión dice: corazón alegre, cara feliz; corazón enfermo, semblante triste. Mire qué bonita esa versión, más sencillo. Corazón alegre, cara feliz; corazón enfermo, semblante triste. Si usted cree que humillarse ante Dios es andar triste, su semblante se va a poner triste, su actitud va a ser triste, y esto va a derivar a que usted se sienta mal, no se sienta cómodo. Y esto ya no va a ser humillarse delante de Dios, esto va a ser simplemente sentirse mal, tener cargo de conciencia. Y por ende, su actitud al presentarse a la iglesia va a ser negativa. Entonces, venga a la iglesia humillado,
sintiéndose indignos de la misericordia de Dios, pero alégrese por eso. Parece contradictorio, pero así tiene que ser. Alegrémonos por sentirnos indignos de la misericordia de Dios. Alegrémonos por sentirnos humillados ante la presencia de Dios, porque eso va a alegrar nuestro corazón también. Eso nos va a llenar de esperanza, eso nos va a llenar de fe. El hecho que usted de verdad comprenda que no merece la misericordia de Dios, le da esperanza, le hace sentir bien, porque usted dice, de verdad yo no merezco la misericordia de Dios por ser como soy, pero aún así Dios ha tenido la voluntad de darme su misericordia, aunque no la merezco. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios conmigo. Y esto nos da alivio, esto nos da paz en nuestro corazón. Entonces, esa forma de adorar no solamente tiene que ser humillada, sino que también tiene que ser una forma alegre. Como le digo, humíllese, pero no venga triste a la iglesia, venga contento. Un versículo más, y lo vamos a leer también en Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. La Reina Valera, versión 1960, dice 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Mire, por ser humilde usted va a ser rico. No, ¿verdad? Está hablando de una forma metafórica. Pero déjeme leerle nuevamente esta versión. Dice, bien sencillo, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riqueza, honor y vida. Si usted se presenta con reverencia ante el Señor, le va a dar como premio riqueza, honor y vida. No le va a traer riqueza material, ¿verdad? Sino que le va a traer riqueza espiritual. Ya veía yo varias sonrisas ahí, ¿verdad? Me voy a hacer millonario porque me voy a presentar ante Dios con humildad y reverencia. No nos vamos a hacer millonarios de dinero, ¿verdad? Sino que nos vamos a hacer millonarios de espíritu. Entonces, nuestra actitud, nuestra forma de adorar a Dios también tiene que ser, miren, reverente. Nuestra forma de adorar a Dios tiene que ser reverente. Y un versículo más es Santiago capítulo 4, versículo 7. No voy a leer la Reina Valera, sino que voy a leer nuevamente esta versión. Dios habla hoy. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Lo más importante es la primera frase, la primera oración. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Entonces, acá nuevamente estamos hablando, simplemente de una buena voluntad. Someternos a Dios significa que estamos teniendo una buena voluntad mansa, ¿verdad? Entonces, usted, hermano y hermana, para adorar en la iglesia, tiene que saber por qué está adorando, tiene que conocer esos contenidos. Usted tiene que saber por qué oramos como oramos, por qué cantamos como cantamos, por qué participamos de la cena del Señor y de la ofrenda como participamos. Pero también tiene que practicar estas cosas humillándose, pero sintiéndose alegre, reverente y con una buena voluntad ante Dios. Esto va a significar, en resumen, que nosotros estemos haciendo lo contrario a Nadab y Abiú.
que no presentaron una adoración con contenido correcto y mucho menos presentaron una adoración de una forma correcta. Y por eso recibieron un castigo. Si nosotros hacemos lo contrario, a Nadab y Abiú, que presentemos una adoración con un contenido como Dios lo quiere, y ese contenido lo estemos practicando de una forma miada, alegre, reverente y con buena voluntad, eso va a significar que vamos a ser castigados o premiados. Premiados. Vamos a recibir la corona de vida eterna. Entonces, hermano, hermana, es muy importante que usted sepa por qué es cristiano, por qué es cristiana. Si usted no sabe por qué está dentro de la iglesia, usted se va a enfriar. Usted le va a fallar a Dios. Un futbolista sabe por qué es futbolista. Un ingeniero sabe por qué es ingeniero. Un carpintero sabe por qué es carpintero. Ellos conocen de su área. Se ejercitan en su área. Practican en su área. Es entonces lógico que un cristiano también practique cristianismo. Y no solamente que lo practique, sino que también lo conozca. Tenemos que tener una actitud correcta ante Dios, hermano y hermana. Así como usted se compromete con su trabajo, así como usted se compromete con la escuela, así como usted se compromete con la sociedad, comprométase con Dios. Hay hermanos y hermanas que una gripita tienen y no van a la iglesia, pero al trabajo sí están yendo. Hay cipotes que una media gripita, ay no, chichi, no te levantes, no vayas a la escuela hoy. Semejante estas sajones en la universidad, no, mejor no vayas. Los papás van. Y estornudan el domingo en la mañana, ay, te vas a quedar porque estás enfermo. No son actitudes. No son actitudes. Así como usted se compromete con el trabajo, así como usted se compromete con sus amigos, así como usted se compromete con la iglesia, con la familia, con la sociedad, comprométase con Dios también de esa misma manera. Dios le va a dar la salvación. Sus amigos, su familia, su trabajo no le van a dar salvación. ¿Por qué no le ofrece lo mismo a Dios? ¿Por qué no se sacrifica de la misma forma que se sacrifica con el mundo? Pero como le digo, es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. Y yo no le estoy hablando como lo sé todo. Simplemente le estoy hablando porque es lo que es. Las cosas son como son. Yo he visto a tanto hermano, de tanto tiempo estando en la iglesia. Mi edad de estar en la iglesia, 35 años de estar en la iglesia. Se salen de la iglesia. 35 años de estar dentro de la iglesia y se salen. Porque la forma en que adoraban no era la forma que Dios esperaba. Porque el contenido de la adoración no lo sabían bien. Entonces, hermano, hermana, de verdad, esta es una situación que nos tiene que poner a pensar bastante. ¿Cómo adoramos nosotros? ¿Qué tipo de cristianos y cristianas somos? Eso va a definir mucho en nuestra vida, conocer cómo somos en el cristianismo. ¿Cómo nos comprometemos con la iglesia? Eso va a definir mucho en nuestra vida. Entonces, hermano, hermana, mi invitación es que usted sepa el contenido de la oración que practica. Conózcalo bien. Lea la Biblia. Pregúntele al hermano Jaime. Pregúntele a Marito. Pregúntele a Giovanni. Hermano, ¿qué significa esto? Mire, hermano, creo que puedo hablar con ustedes. Es que fíjese que tengo dudas en tal tema. Empápese de la palabra. Fortalézcase. No ande débil. No ande fluctuando. No ande unos días sintiéndose bien para ir a la iglesia y no ande otros días sintiéndose mal para no ir a la iglesia. Póngase firme en su cristianismo. No lo estoy regañando. Se lo estoy hablando con amor de hermano. No se lo estoy diciendo como predicador, se lo estoy diciendo como un hermano que espera lo mejor de usted. No me estoy sintiendo superior a ustedes por decirles esto.
Yo también tengo muchas cosas que mejorar en mi vida. Yo también tengo que ponerme en práctica muchas cosas dentro de mi vida. Y ahí estoy haciendo el esfuerzo. Lo mismo le invito a que usted también haga ese mismo esfuerzo, hermano y hermana. Porque es triste ver a personas que se bautizan y que un tiempo después ya no están en la iglesia. Porque no se interesaron por el contenido, ni se interesaron por la forma en que presentaban ese contenido. Como no estaban comprometidos, pues se fueron. Es triste ver eso. Ver almas que han sido rescatadas de las garras de Satanás y que vuelven a caer en las garras de Satanás y que ¡mano! Aprieta el diablo. Triste, muy triste. El mundo al fin de cuentas se está revolcando y se está muriendo con el diablo, y para muchos de ellos no hay salvación. Pero usted que está aquí, no vuelva, no caiga, crezca, fortalezcase, porque de eso depende su salvación. De eso depende que usted pueda estar adorando a nuestro Rey y Señor por toda la eternidad en los cielos. Y no es poca cosa eso. No es poca cosa. De nosotros depende entonces, hermano y hermana, cómo vamos a adorar, pero también de nosotros depende si vamos a conocer el contenido de esa adoración y cuánto lo queremos conocer. Nos vamos a quedar hasta acá. Que el Señor nos bendiga a todos. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Es menester servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador.